Tienes un lugar, tienes un nombramiento, pero eres un poco invisible. Nadie lo mira a uno a los ojos. Si yo era comandante Catalina, pero era una comandante un poco desubicada, porque no sé si quedé con traumas o cosas de esas. Nosotros nunca tuvimos tratamiento psicológico de eso, ¿no? Yo estuve en el monte por épocas. ¿Cómo era ese amor clandestino, encerrado? ¿Se podía amar? No la pude creer, es parte de los dolores de la vida. He pensado es que mi paso por la guerra fue para entender la paz. Y yo dije, pues atención, Fir. Y me dijo, no, pues hable con voz de hombre. Esto es Geniales y Mayores que Yo, un espacio patrocinado por Colsubsidio, una organización que reconoce e impulsa la fuerza transformadora de las mujeres. Episodio 6. Vera Grave. Me da un gusto infinito tenerla. Bienvenida, Vera. Muchas gracias, Vanessa. Qué rico estar acá. Y Vera ahora, además, ha sido designada por el gobierno del actual presidente, de Gustavo Petro, como la primera mujer negociadora, jefa del equipo de gobierno, negociadora en unos diálogos de paz. Eso nunca había pasado en Colombia. Yo creo que en el mundo una mujer no ha sido... Hay dos casos, creo. ¿Sí? ¿Cuáles? En Filipinas creo que hay. Y creo que hay otra situación en África o en alguna parte. Pero es raro, ¿no? Es novedoso. Pues, imagínese. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido en ese rol? Pues obviamente es un reto y creo que como que la vida te va preparando para ciertas tareas, ¿no? Porque llevo trabajando muchos años, pedagogía de paz, estudiando la paz, pues además de haberla firmado. Entonces ahí uno acumula una serie de conocimientos y de que se trata ahora de aplicarlos, ¿cierto? Porque pues yo no tengo la experticia de negociación, pero sí tengo como mucho, creo que algo de experiencia en paz, en estudiar la paz, en pedagogía, y eso creo que es útil, porque me da una mirada del otro, porque me da la posibilidad de comprender cosas y tener una postura frente, y siempre estar en pro de buscar soluciones y acuerdos y que las cosas se resuelvan. Pero hacer un proceso de paz es difícil, porque entonces uno tiene que lidiar con los guerrilleros, con los militares, con los políticos, con la comunidad internacional. Y creo que todos, yo tengo una frase, Vera, a la gente le encantan las mujeres poderosas hasta que se les nota el poder. No sé si lo has sentido de golpe un poco esa inquietud frente al hecho de una mujer encabezando algo tan complejo como un proceso de paz. Pues una muy buena bienvenida de todos, de los guerrilleros, de la comunidad internacional, de la delegación. Creo que fue una buena acogida, pero a la hora de entrar ya en el rol, uno percibe, y eso como es tan invisible y tan intangible, finalmente tú lo sientes, claro. Los demás ni lo ven, ni se dan cuenta. Uno siente que en primera medida prima, como tienen más autoridad los hombres, y la jefatura se va ganando. Yo creo que eso en el primer ciclo todavía me pasaba un poco que gente de comunidad internacional y negociadores, etcétera, no tanto por parte del ELN, sino por parte de delegación y eso, como que los referentes masculinos eran más claros, además porque llevaban más tiempo. O sea, yo soy la novata y yo soy la que llega de últimas y los demás llevan más de un año trabajando, se conocen, son referentes. Entonces había como un nivel de eso que nos pasa a las mujeres a veces, como de que tienes un lugar, tienes un nombramiento, pero eres un poco invisible. Nadie lo mira a uno a los ojos. Exactamente. O miran para otro lado y miran a otra persona. Entonces uno como que dice, aquí estoy. O dice, bueno, listo. Yo traté de asumir eso como frescura porque finalmente pues uno se va o una se va ganando su lugar y va haciendo las cosas a su manera, porque además creo que las mujeres aportamos otra manera a hacer las cosas. Y eso me lo decía una de las delegadas de la ONU, me decía, es que usted llega como con otra actitud. Los hombres ¿Qué aportamos? Los hombres echan mucho discurso.
Los hombres echan discurso y posturas y uno, pues, yo también hablo y eso, pero hay una tendencia a mucho la postura, el argumento, eso. Y las mujeres creo que tenemos un sentido más práctico. Nos importa no tanto que mi gran postura y mi gran argumento, sino que las cosas avancen, que las cosas se den, que las cosas se aterricen. Y creo que eso es lo que se da, siento yo, y me lo dijo una mujer de la ONU, se da un poco eso, que cuando están ahí botando mucha corriente, uno les dice como que, bueno, pues, al grano, pues vamos a resolver esto. Entonces creo que ese es un aporte específico. Usted debe ser una mujer muy práctica, ¿no? Pues a mí me gusta pensar, me gusta escribir, me gusta leer, pero sí, es que me parece sobre todo que se trata de resolver cosas. Uno no se puede quedar parado en sus posturas y en sus verdades, en lo que yo creo y lo que yo pienso, sino si hay problemas, si hay conflictos, pues se trata de que encuentren un camino, ¿no? Claro. Porque la vida es corta y porque hay muchas cosas que hacer y porque no estamos solo para defender posturas, sino sobre todo en esos escenarios a que las cosas tengan resultados y avancen y que la gente vea que eso funciona. A que ocurran. Ahora, supongo que en su época en el M-19 tuvo que haber conocido a Pablo Beltrán, a Antonio, a toda esta gente con la que hoy en día está negociando, ¿no? Sí, yo los conocí en el año 86, 87, en el marco de la coordinadora guerrillera. Claro, que eso lo lideraba Pizarro, ¿no? No, eso empezó a liderarlo Álvaro Fayad. Después lo asumió Pizarro, pero entonces yo era estaba destinada a la coordinadora, entonces yo participaba en esas reuniones. Entonces yo los conozco de esa época. Entonces, claro, eso da un nivel de, ¿cómo diría uno? Pues nosotros llevamos 30 años en La Paz y ellos están asumiendo eso y pues han tenido también experiencia de tratar de tener una solución negociada. Entonces, pero finalmente hay un nivel, una posibilidad de diálogo, creo que es un poco distinta. Sí, con credibilidad tal vez, ¿no? Sí, porque uno ha vivido muchas cosas, pues el M-19 era distinto, pero uno ha vivido cosas que les pueden estar pasando ahora. Entonces eso yo creo que puede ayudar. Yo también, porque de golpe dicen, pues mi sensación, digamos, es esta señora entiende por qué estamos aquí, ¿no? Sí. Porque ya también estuvo de este lado. Sí. Exacto. También, porque es que el paso, de todas maneras, el paso de la guerra a la paz o toda esa paradoja, no es fácil. O sea, hablar de paz es muy fácil, pero hacer la paz no es fácil y dar el paso tampoco es fácil, porque hay angustias, porque hay temores, porque se ha incumplido 1000 veces, porque tienen el ejemplo de otros procesos que tienen dificultades. Entonces, los han matado. Entonces, obviamente, no, eso no es fácil. Vera, ¿usted entró a qué edad al M-19? Yo entré al M-19 a los 23 años. A los 23. ¿Pero esto era antes un grupo que se llamaba Comuneros? Sí, el grupo original era un grupo que venía gente de diferentes experiencias, gente que se había salido de las FARC o la habían echado a las FARC, gente que había estado en el ELN, gente que tenía otras experiencias como búsqueda revolucionaria, gente que no tenía experiencia en nada, que se encontraron. Yo entré como en la segunda generación. ¿Por qué entró? ¿Usted venía de dónde? No, yo venía de ningún lado, porque yo no tuve experiencia militante previa. ¿Pero quién la invitó? ¿Estaba aquí en la universidad? Yo estaba en la universidad y en la universidad estaban todos los grupos, ELN, FARC, todos, pero eran muy sectarios y tenían unos discursos muy de como que te tienes que decidir a meterte ya a la revolución y yo era una estudiante universitaria. ¿En qué universidad? Que quería, ¿En qué universidad? Primero en la Nacional y después en los Andes. Pero en la Nacional ahí estaban todos los grupos. Entonces se acercaban, pero a mí no me gustaba el sectarismo y yo tenía inquietudes, yo quería hacer cosas, pero yo no quería, mejor dicho, irme para el monte ni nada de ese tipo de cosas. Y tampoco como que tienes que abandonarlo todo, ¿no? Porque a mí me gustaba estudiar antropología y todo esto. Y la gente del M, que también estaba en ese entorno y yo también me metía a estudiar teatro y eso. Era una gente distinta, era más tranquila, como que te permitía ser como eres, te aceptaba con las dudas, con las preguntas, con los miedos que uno tiene. Entonces, ahí encontré como un grupo distinto. ¿Qué era inicialmente ese grupo de los...? Ese grupo de comuneros que después se conformó, pues
sale a la luz pública con el M-19. ¿Y usted era comandante Catalina y todo? No, en esa época yo era basecita, yo era apenas principiante. Yo después, a lo largo de la vida, ya para el año, después fui ocupando como puestos de dirección, primero en Bogotá y después parte de la Dirección Nacional y después del Comando Superior, que era como la instancia más grande. Después se conformó una comandancia, sí, no, hasta ahí no llegué. Era como, pero sí éramos 2 mujeres en el Comando Superior, la una... Nelly Vivas, ¿no? Nelly, que se accidentó en la avioneta Combateman. Sí, Nelly Vivas y usted, pero sí llegó a ser comandante Catalina. Sí, yo era comandante Catalina, pero era una comandante un poco desubicada porque yo no tenía mucha formación ni vocación militar, ¿cierto? Entonces, pero tenía un lugar de dirección. Como claro. El EM era así, como que permitía que uno pudiera tener diferentes modos de ser. Entonces, después de haber estado unos años como en la diplomacia guerrillera, haciendo relaciones públicas en México, con países, con organizaciones. Era como la canciller del M-19. Era como la canciller, esa época, sí. Una especie de canciller del M-19. La decisión que tomó en esa época el comandante Iván Marín Ospina fue que todo el mundo al monte, y si uno quiere ser jefe de esta organización, tiene que irse para el monte y tiene que comer monte, para decir de alguna manera, tiene que mostrar que uno es capaz. Entonces, pues obviamente yo entré, pero yo no había hecho ni cursos, ni nada. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo lo Entonces vivió? Yo era como un bicho raro, porque los demás tenían formación militar, trayectoria militar, y yo tenía un cargo de dirección, ¿cierto? Pero no tenía ninguna función real, porque yo no mandaba tropa ni nada de eso. Entonces me ponían como en diferentes cosas como para ocuparme, y entonces yo vivía muy angustiada porque me sentía como pues como ¿qué hago yo aquí? Y hasta que decidí como tomarlo con frescura, decir, pues vivo la experiencia y hago lo que puedo y aquí estoy. Es casi como un valor simbólico, como una cosa así. Era una situación. ¿Su papá y su mamá alemanes que llegan a Colombia huyendo de la Segunda Guerra? Ellos sufrieron mucho durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque mi abuelo lo mataron en campo de concentración, es decir, y el único que se salvó fue un tío abuelo que vino a Colombia, que llegó a Cali, que era músico. Entonces ellos sobrevivieron la guerra, pero después de eso no querían saber ya de Alemania porque habían sufrido mucho. Ah, pero vivieron la Segunda Guerra en Alemania. Claro que sí. ¿Pero tenían algún vínculo con el partido nazi o eran oposición? No, al contrario, ellos fueron víctimas. A mi abuelo lo mataron en campo de concentración, sí. Uh-huh. Pero tampoco son judíos, ¿no? Pues eso siempre es la pregunta que me hacen, que cuando yo digo que murieron en campo de concentración, si son judíos, pues yo creo que hay un origen. Igual los nazis clasificaban a todo el que tenía un apellido como el segundo apellido que yo tengo, Löwenherz. Lo clasificaban de judío. Pero yo sí creo que hay raíces judías, lo que pasa es que yo no tengo práctica, religión, no tengo eso. Entonces yo soy como una mezcla extraña entre lo uno y lo otro, entre lo alemán y entonces me pasa eso. Cuando apenas digo, no, es que a mi abuelo lo mataron en campo de concentración. Ah, es que eran judíos. Claro, la primera pregunta es esa, lo ¿no? meten de una vez en la casilla, ¿no? Entonces, pero yo no tengo. Creo que le pasa a mucha gente, como que finalmente tenemos un origen en alguna parte, pero no tenemos esa ¿cómo se llama? Esa marca. Práctica, sí. O esas religión, la práctica religiosa, ni eso, no tenemos eso. Ahora, llegan el papá y la mamá a Colombia. Sí. ¿Usted chiquitica ya? ¿Usted No, nace acá? Yo nací acá. ¿Usted nació acá en Colombia? Claro, porque ellos decidieron no tener hijos en Alemania. Entonces llegaron acá. ¿En qué? ¿En barco? Mi papá llegó en barco y mi mamá llegó en avión, en esos aviones Super Constellation de esa época. Entonces, y mi papá hacía muebles, entonces consiguió un contrato en Camacho Roldán, una empresa de muebles de esa época, y después montó su propio taller. Entonces ellos decidieron que las hijas o los hijos iban a nacer en Colombia. Y cuando usted decide irse al M, ¿qué dijeron los papás? Ellos no supieron porque era una militancia clandestina y uno no les contaba para no preocuparnos, para no tener la oposición de ellos. Como es una militancia clandestina, yo mantenía como
la apariencia en términos de que estudiaba, terminé la carrera, todo eso, y a la vez estaba toda la militancia clandestina en Bogotá, ¿no? Claro. Pero en algún momento se dieron cuenta. Se dieron cuenta cuando me detuvieron. Cuando en el año, a finales del año 79, después del Cantón Norte, a mí me detienen El aquí en Cantón Norte Bogotá. es el robo de armas. El robo de armas, entonces empieza toda la respuesta de las fuerzas militares. Que fue dura. Y acabamos la mayoría presos, entonces a finales del año a mí me detienen. Entonces ahí es cuando se destapó la cosa pues de la militancia, y ahí sí mi papá y mi mamá se enteraron. ¿Y qué dijeron? Pues mi papá tuvo una reacción muy bella porque yo con él discutía mucho. Yo decía que en Colombia había torturas y él me decía que no, que eran esos mis cuentos izquierdistas, que cómo se te ocurre y no sé qué. Pero cuando él llegó al Cantón Norte y me vio después de las torturas toda golpeada, amoratada, flaca, entonces él dijo, uy, sí, tenías razón, y son los mismos métodos de los nazis. Entonces me dijo, ¿y de verdad eres lo que dicen, que eres del MSN? Le dije, sí. Entonces me dijo, pues me siento muy orgulloso de eso porque tú has podido hacer algo que nosotros nunca pudimos hacer. Claro. ¿Y la mamá? Y la mamá también, mi mamá estaba en Alemania en esa época y había regresado. Pues ¿Ella se fue de Colombia y se quedó en Alemania? ¿O no, ella se regresó, ella vivió aquí, por supuesto, se regresó, ella empezó a mover cielo y tierra para que yo saliera de la cárcel. Entonces, pero también muy solidaria. Ella decía siempre que ella era la mamá 19, porque ella tenía como que, yo sé que ellos sufrieron mucho, claro, porque sufren mucho, pero no hubo oposición, hubo mucha solidaridad, y además una reacción muy bella, ¿no? Muy solidaria y comprensiva, y además como niveles, como orgullosos también, ¿no? Porque sentían que era algo, pues, que era importante. Pero tiene que haber sido difícil para todos esos jóvenes. Bueno, la clandestinidad es muy compleja, ¿no? Y vivirla, y afrontarla, y hablarle a los papás, todo eso tiene que haber sido difícil. Claro, porque por un lado los papás son comprensivos, hay unos que se oponen, pero los padres, y uno solamente se da cuenta después todo lo que pudieron haber sufrido, la preocupación por lo que uno le puede pasar, por los riesgos, por todo, ¿no? Entonces es una mezcla, creo que, de sentimientos, ¿no? Quiero compartirles que muy cerca de Bogotá se encuentra el Parque Acuático y de Conservación Piscilago Colsubsidio, que es una gran apuesta hecha por esta caja de compensación familiar para que todas las familias se diviertan, pero también para que en ese lugar conozcamos cómo se recupera el bosque seco tropical y las especies de fauna que están en peligro de extinción. Una gran experiencia recreativa y educativa. Usted le fue mal en el Cantón, ¿no? Bastante mal. La abusaron, la torturaron. Sí, mucho. ¿Por qué? Pues porque esas eran las prácticas. O sea, en esa época a todo el mundo que detenían lo llevaban a las caballerizas en el Cantón Norte. Y entonces venían a quienes eran, no solamente pasó eso con personas que éramos militantes, sino con mucha gente que fue detenida. Entonces el interrogatorio consistía en el interrogatorio para obtener información, pero utilizando métodos de tortura. Uh-huh. Como el plantón, como el frío, como el hambre, como la desnudez, como el agredir los órganos genitales, como todo ese tipo de cosas que buscan humillarlo a uno y buscan como derrotarlo, ¿no? Pero quebrarlo. Sí. Pero yo creo que ahí, con todo lo duro, sale como lo que finalmente eres, ¿no? Lo que llevas adentro y los valores que traes, y entonces... ¿Qué aprendió? ¿Qué lecciones le quedaron? ¿De eso? De esa época. Uno, que ese es como el momento de la desnudez. Ahí no hay discurso, ni discurso político, ni principios ideológicos. Ahí es el ser humano el que aparece. Y aparece la lealtad con los tuyos, con la gente que amas. Entonces no hablas porque
porque no puedes hablar, ¿no? Mejor dicho, no puedes soltar información, sino tienes que callar, eso por un lado. Y lo otro es que yo no salí con odio ni resentimiento, porque yo años después me encontré con un militar que me había torturado, me lo encontré en una base militar en Urabá. Me lo encontré, pues lo reconocí. ¿Usted estaba en qué rol y él en qué rol? ¿El militar, en esa época usted? Yo estaba ya en campaña política. Muchos años después. Sí, estamos en campaña con Navarro, estábamos ahí. Y lo reconocí. Y entonces yo me examiné como mis sentimientos. Y no había como eso, porque nosotros asumíamos ese tipo de prácticas como era. Uno sabía que si lo detenían eso le pasaba. Era como parte de lo que había que asumir. Y los militares estaban haciendo lo que consideraban que venía a ser por supuesto mal hecho, ¿cierto? Y eso creo que ha cambiado muchísimo en las fuerzas militares. Yo he hablado ahora en este proceso con militares pues hablando de esos momentos, y ellos dicen que les da vergüenza que hubieran pasado esas cosas, ¿no? Sí, pero eso es una reflexión muy profunda sobre el ser humano, ¿no? Sí. Sobre la condición humana, cuando me habla de la desnudez de los dos lados, de la víctima, que fue victimaria también, como ese pasar de víctima a victimaria y de victimaria a víctima en el caso suyo, y el otro de militar a agredir a una persona, a una mujer además. Eso sí. Habla mucho sobre la condición humana, lo que me está contando. Sí, porque además eran finales de octubre, y entonces en esos días era la noche de las brujas, era Halloween, y entonces el Halloween es finalmente la noche de las brujas, la noche de la celebración. Llegaban con música, llegaban con tufo y eso, entonces era como, ups, era fuerte. Y por eso yo durante muchos años llegaron como con heavy metal, con esa música así rock. ¿Ponían música? Pesada, sí, ponían música, y yo durante muchos años esa música no la podía ni pues escuchar porque me evocaba todo. Pero yo no sé si quedé con traumas o cosas de esas. Nosotros nunca tuvimos tratamiento psicológico de eso, ¿no? Pero no quedé con resentimientos, ¿no? Y además porque como me aguanté, como resistí, finalmente me sentí muy orgullosa de haberlo hecho, ¿cierto? Claro. Las personas que se quebraban y hablaban eran mucho más duros. Esa lealtad de la que me habla, que me parece un término súper fuerte, porque es lealtad para los amigos, lealtad con convicciones, ¿no? Que finalmente el mundo se mueve con convicciones. ¿Esa lealtad era el resultado de un entrenamiento dentro del M-19 o de una convicción profunda, o de dónde sacaba usted esa lealtad para no contar lo que podía haber contado y de golpe haberse salvado de un abuso más? No, la lealtad es con los valores propios, o sea, lo que uno trae finalmente a la casa, el sentido de honestidad, de ser leal a sí mismo, de ser leal a mí misma, porque finalmente la lealtad primero es conmigo misma, ¿no? Es decir, con mis propios valores, los que yo traigo. Y el tema de los afectos. Yo creo que en el M-19 el tema de los afectos era muy importante, es decir, nosotros no estábamos solo pues los ideales estaban, pero también había una comunidad de afectos que era muy importante. Entonces uno no quería pensar que un compañero, que era un amigo, que era alguien muy cercano, le pasara algo igual claro. a lo que le estaba pasando, ¿no? Claro. Bueno, hay un tema que entonces tiene no que había ver... entrenamiento, al contrario, Guatema nos dijo, mire, aquí, a la hora de que nos detengan, que pasa eso, aquí no valen los principios ideológicos ni el discurso político, ahí va a salir la lealtad, los valores, lo que uno es, y así fue, exactamente. Claro. Uno no se puede entrenar para eso porque sale lo que eres, no sé, son como las horas de la verdad, donde no hay nada que ocultar. Lo que es uno como ser humano. Uno no se puede esconder. Es que esa fuerza del ser humano es fuerte, ¿no? Es fuerte, resiste, aguanta, busca. A mí me llama muchísimo la atención la condición humana, que lo explica Hannah Arendt muy bien además, y es eso. La condición humana se hace como desde las entrañas, algo que tiene uno metido en el ADN. Lo que finalmente somos seres de emociones y de sentimientos. Yo creo que eso es lo que cuenta también. Sí. Verá, usted se enamoró profundamente dentro de la guerrilla de Rosenberg Pavón.
Sí. ¿Cómo era ese amor clandestino, encerrado? ¿Se podía amar? Pues hubo varios amores clandestinos, ¿no? Pues están muy condicionados por la época, por la propia etapa de desarrollo, por el momento, porque parte de los afectos son los afectos con los amigos, pero también surge el amor, ¿no? Entonces, Claro. entonces está muy marcado por, en ese caso, por la vida en el monte y como la necesidad de compañía y porque necesitamos acompañarnos, por todo eso. Entonces emergen todo ese tipo de sentimientos. ¿Cuántos años alcanzó a estar usted en el monte? Yo estuve en el monte por épocas. Yo estuve primero en Bogotá, en la clandestinidad, después en la cárcel. Ya después estuve en la Cancillería guerrillera y después al regreso estuve en el monte un tiempo, creo que un año alcancé a estar. Después salimos a las tareas del diálogo nacional en la época de Belisario. Después volví al monte en Antioquia y después estuve los últimos 3, 4 años clandestina en Bogotá. ¿En total cuánto tiempo? La época de militancia fueron 16 años, desde el comienzo del M hasta la dejación de armas. ¿Y con Rosenberg Pavón cuánto tiempo estuvo? Con Rosenberg estuve 3, 4 años por ahí. ¿Y era un amor profundísimo? Sí, era importante, era importante. ¿Tuvo sí. una hija con él? Una hija, sí. Pero no la pudo criar. No la pude criar. Es parte de los dolores de la vida. Que lo tiene en un libro, además escrito. Sí. ¿Cómo es eso de no poder uno criar un hijo? Pues porque te encuentras ante la decisión. Uno, pues sí, yo hubiera podido negarme a tener la hija, ¿no? Pero yo pienso que tenía derecho y quería ser madre también, ¿cierto? Obviamente en unas condiciones adversas. Y entonces te encuentras ante la encrucijada. No puedes criarla, no la puedes cargar porque la pones en riesgo. Claro. O sea, pues, no hay nada más incompatible que un bebé en la guerra. Sí, eso no funciona. Sí. Entonces estás en la encrucijada que haces, ¿cierto? Entonces finalmente la mejor manera creo que el acto más grande de amor, aunque eso a veces no se lee así, es dejar que otras personas la cuiden, ¿cierto? Y creo que eso fue lo que hice. Entonces se puede decir, no, abandonaste. No abandoné. Fue la decisión más amorosa, creo que más responsable y mejor que pude tomar. Que igualmente era duro para ella, ¿cierto? Bueno, igualmente creció. Y siempre buscando que estuviera protegida y segura, independiente de lo que yo sintiera. Entonces implica un nivel como de un tipo de renuncia también, porque finalmente la maternidad es la cotidianidad, en lo que se construye todos los días. Y si no construyes eso, pues obviamente es mucho más complejo. ¿Quién la crió? Juanita se llama, ¿no? Sí, una familia que se hizo cargo de ella. Y después, cuando pasó el tiempo, ¿usted pudo recuperar esa relación o no? En eso estamos. ¿Tantos años después? Sí, es difícil. Es difícil porque no ha habido cotidianidad, ¿no? Hay toda la intención y hay el reencuentro y todo eso, pero eso es toda una tarea, claro, de reconciliación de verdad. Increíble tantos años después, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en Miriam Rodríguez y sus hijas, Claudia, María José, sí, que le costó muchos años también recuperarla, la mujer de Carlos Pizarro en su momento. Sí. Pero lo logró, pero se demoraron mucho tiempo, ¿no? Claro, entonces imagínate, entre más tiempo pasa, pues más complejo, porque además los hijos crecen de otra manera, en otro contexto, tienen otros referentes afectivos, entonces, ¿qué rol cumples ahí finalmente? Todo eso. ¿Y hay culpabilidad? No, porque hay como cierta nostalgia y cierta como mucha pregunta de todas maneras, no es que eso sea fácil, ¿no? Pero yo sí creo que, yo le he echado mucha cabeza a eso, si fue lo acertado, lo que debió ser, lo que no. Pero pienso que con las herramientas que tenía en ese momento, las condiciones del momento, era la actitud más amorosa y responsable que podía asumir. Era lo acertado en el momento. Y era acertado, sí. ¿Y se arrepiente? No sé. Con las herramientas que tengo hoy, con la visión del mundo que tengo hoy, con los aprendizajes que tengo hoy, no sé qué otra decisión hubiera podido tomar, porque hubiera podido salirme del M, criarla,
pero eso como que no estaba en las opciones también en esa época, ¿no? Pero no estaban las opciones salirse, ¿por qué? ¿Por la convicción de estar en la guerrilla o por el amor que tenía, porque estaba enamorada? No tanto por la relación con Rosenberg, sino no, porque finalmente cada uno estuvo en otros lados, tampoco estuvimos siempre juntos. No, sino porque yo creo que es como que hay es una buena pregunta. No sé si tengan la respuesta. Porque tampoco había la posibilidad, porque una persona buscada. O sea, ¿qué opciones tenía yo realmente de criarla, no? Hubiera significado, quién sabe, asilarme en algún lado, pero no cabía en mis opciones del compromiso, porque yo creo que eso pesaba mucho, pesaba muchísimo. Y entonces, o sea, yo no tenía tampoco las condiciones de criarla. ¿Qué piensa de la maternidad, Vera? Hoy en día ya con la pausa de los años, con todo lo que ha podido hacer. Pues yo creo que la maternidad es obviamente algo hermosísimo, importantísimo, ¿cierto? Pero exige cotidianidad, exige estar ahí siempre. Es difícil. O sea, no es cualquier cosa, ¿cierto? Y es una decisión de fondo y hay que hacerla compatible con otras necesidades de desarrollo, de proyección, de realización, pero es un compromiso muy hondo, muy hondo. Bueno, la paz también es una búsqueda muy fuerte. Y usted fíjese que ha pasado, pues creo que tiene 72 años, más de la mitad de su vida buscando la paz. Hizo la paz con el M-19, luego trabajó años en laboratorios de paz, ahora está en proceso de paz. ¿Vale la pena la guerra? ¿Vale la pena la paz? La paz siempre vale la pena. Yo lo que he pensado es que mi paso por la guerra fue para entender la paz. Eso es... porque a mí no es que me gusten las armas. No, es que no me la imagino, además. ¿Cómo? No me la imagino. No tenía la gran vocación militar. Yo estaba ahí por convicción y porque esa era la opción, la lucha armada era la opción de ese momento. Entonces yo estaba ahí, pero yo no aspiraba a ser la gran jefe militar, de mandar tropa. Eso no estaba dentro de mí. Pues, no soy así. No, es que me la imagino portando un fusil uniformada, pues no. Álvaro Fallat me dijo que me tocó como formar un grupo de gente en la escuela y yo dije, pues atención, Fir, y me dijo, no, pues hable con voz de hombre. Entonces yo dije, pues difícil, ¿no? Es como difícil. Entonces, yo creo que ha significado eso, es como ese paso, porque hoy ya tengo más de 30 años en La Paz, finalmente eso fue como una escuela, como un aprendizaje que me da hoy herramientas para la paz, ¿cierto? Y me ha permitido ver el valor de la cultura de paz, de bajarnos de los esquemas violentos, autoritarios, o sea, no solamente la paz que se firma, la paz como proceso político, sino la paz como opción de vida. Y creo que por eso he trabajado pedagogía de paz, por eso he trabajado como ¿cómo se llama eso? Desmontar códigos de guerra, también en la vida cotidiana. Y me ha dado todo el sustento para eso, ¿cierto? Y hacer como la travesía por diferentes pases, desde la firma, la política, el estudio, porque también me dedicaba a estudiar la paz. Yo hice un doctorado de paz, el ejercicio en la pedagogía, en la cultura de paz, y ahora esto, ¿no? Entonces creo que es como un camino buscando siempre aportarle a la paz de diferentes maneras. ¿El estado de guerra, de conflicto, es intrínseco a las ambiciones del ser humano? Porque no. Uno ve el desarrollo de la humanidad siempre pasa por una guerra, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, las guerras colombianas, las guerras latinoamericanas. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano y la guerra? No, yo considero que el ser humano es un ser cultural, que aprende y desaprende. Y no es cierto que solamente la historia de la humanidad sea de guerras. Ha habido periodos inmensos donde primaba la paz. O sea, esa idea de que la guerra es el motor de la historia y que por eso hay que hacer las revoluciones, siempre está es también, ¿no?, una construcción cultural. Entonces así crecimos. Yo crecí con la idea de que la revolución armada era el camino. Uh-huh. Hoy veo que la paz puede ser una revolución, es la que finalmente genera transformación. Entonces creo que es una construcción cultural. Lo que pasa es que sí,
Y en los procesos pedagógicos que he trabajado en los últimos 20 años, uno ve que las personas, así como aprenden los códigos violentos, pues, porque no solo la guerra, violentos en la familia, en la calle, en las relaciones humanas, en las prácticas, pues así como aprenden eso lo pueden desaprender. Hay todo un postulado de la UNESCO que se puso a investigar, a demostrar que el ser humano no es violento por naturaleza, sino que eso es una construcción cultural. Y si es una construcción cultural, pues así como se aprendió, se puede desaprender. Y la paz. Y finalmente también, ¿por qué es posible ver la violencia, ser consciente de las violencias? Porque finalmente también tenemos una conciencia de paz. Porque si no tuvieras la conciencia de paz, no estarías viendo lo difícil que es, o lo negativa y lo dañina que es la violencia. Entonces somos como los seres humanos, nos movemos en eso, pero lo que me ha mostrado la práctica y este trabajo de pedagogía paz es que eso se aprende. Eso y se desaprende. La paz se aprende. Y la guerra también. Pero también tenemos vetas de paz. Y la violencia, así como se aprende, se puede desaprender. O sea, la mujer que cree que a su hijo le educa mejor pegándole, se da cuenta que cuando tiene herramientas, porque eso es importante, un cómo. Es decir, ¿por qué una madre recurre a esas herramientas de pegar o de maltratar o eso? ¿Por qué no tiene otras herramientas? Cuando ella descubre que hay otras herramientas, otras posibilidades, pues cambia, la gente cambia. Pero lo que pasa es que como la violencia cultural se va retroalimentando y nos vamos nutriendo. Y lo otro que tenemos, que creo que es que hablamos mucho más de la violencia. Fíjate que en los medios de comunicación importa más la violencia que la paz. La paz importa cuando es un acuerdo. Claro. Entonces hay unos dispositivos culturales que reproducen eso. Si tuviéramos otras lógicas, si incluso leyéramos nuestra realidad de otro modo, descubriríamos que de pronto tenemos mucho más de paz que de violencia. Pero finalmente conviven, pero que podríamos tener muchas mayores opciones de paz. ¿Usted es optimista con la paz de Colombia? Sí, yo siempre, es que no tenemos de otra. Finalmente nos toca. Fíjate que la paz cae en desgracia y finalmente apenas vuelve a surgir, todo el mundo otra vez dice, qué bueno, hay esa posibilidad. Es muy complejo, claro que sí, porque como estamos viendo la multiplicidad de actores, los temas de las economías ilícitas, todo eso pues está ahí muy, muy presente, ¿cierto? Pero yo creo que también hay tanto cansancio de guerra y violencia en las comunidades y en la gente que la gente quiere la paz, la gente la quiere. Señora negociadora, le deseo mucha suerte. Muchas gracias, la necesito. Y sobre todo mucha paciencia. Mucha paciencia. Sí, y me parece, como usted lo dijo al comienzo de esta entrevista, que tiene todas las herramientas. Si no la hace usted, no sé quién la puede hacer. Espero poder contribuir humildemente a eso. Y muchas gracias por abrirme su corazón y su cabeza en esta entrevista. Gracias, Vanessa. Terminamos nuestro capítulo de hoy de Geniales y Mayores que Yo. Gracias por acompañarme. Soy Vanessa de la Torre. Feliz resto de semana. Gracias por escucharnos. Geniales y Mayores que Yo es posible gracias a Colsubsidio y gracias a Julián Urbina, Marilyn León, Sebastián Herrera, Carolina Trinidad, Juliet Casas, Alejandra García, Jefferson Murcia, Daniela Moreno, Daniel Rodríguez y María Pérez. Todo el equipo de producción de Geniales y Mayores que Yo.